Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de gráficos dinámicos. Listo, para esta sesión, pues en una sesión anterior ya vimos como una breve introducción a lo que son gráficos dinámicos a través de las tablas dinámicas, donde generamos varias tablas y pues a cada una de las tablas dinámicas le generamos un gráfico y hacíamos conexiones entre las tablas dinámicas para hacer segmentación de datos. Listo, para que yo pudiera controlar con solo filtro varias tablas dinámicas y ellas nos actualizan algunos gráficos. En esta sesión vamos a ver algo parecido, pero ya directamente aplicado a gráficos dinámicos. O sea, el gráfico dinámico me va a generar una tabla dinámica, pero inmediatamente me genera un gráfico. Y vamos a enfocarnos hoy en el uso del gráfico, cómo podemos ver el gráfico, cómo podemos hacer ciertos análisis. Vamos a ver un ejemplo de la herramienta Pareto, ¿listo? Donde vamos a tomar pues la tabla que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? Es con la tabla con la que vamos a trabajar y vamos a hacer un análisis de Pareto. Y vamos a ver más adelante en el video, en la sesión, pues cómo podemos automatizar nuestras tablas dinámicas, ¿sí? Es decir, pues normalmente nosotros tenemos un análisis o una tabla, ¿listo? Que va a contener nuestros datos, pero las tablas se van modificando con el tiempo. En las empresas, pues yo puedo tener una tabla que hoy va a tener registros hasta el día de la producción del mes, digamos. Sí, puede tener datos desde el primero de este mes hasta el día de hoy, hasta el 12 de octubre. Podría tener todos esos datos y yo genero una tabla dinámica. Pero me interesa que si mañana agrego más datos, los datos aparezcan en mi tabla, los de mañana y pasado mañana y los días que van siguiendo, que lo que yo agregue, pues aparezca en mis gráficos, que aparezca en mis análisis. ¿Listo? Y la idea pues es automatizar por medio de macros ya el uso de estas tablas dinámicas. O sea, hay muchas cosas que se hacen en las gráficas que tienen que ser manuales. ¿Sí? No se pueden automatizar, no se pueden colocar en fórmulas, ¿listo? Pero por medio de las macros nosotros vamos a hacer eso posible. O sea, que las partes que sean fijas en nuestros gráficos las podemos volver variables a través de las macros. ¿Listo? Bueno, para empezar, pues tenemos la tabla con la que estamos trabajando, es una tabla de préstamos de un banco. ¿Listo? Donde tenemos pues el número del negocio, es el número del préstamo, un código de asesor, que es la persona que genera el préstamo o que lo autoriza. Listo, tenemos el documento del cliente que solicita el préstamo, el nombre del cliente, el tipo de préstamo, si es una tarjeta de crédito, si es un préstamo para educación, si es para automóvil o hipotecario. Tenemos el monto del préstamo, listo, por cuánto se otorgó el préstamo. Tenemos la fecha del negocio, ¿listo? En qué momento fue que se hizo también el préstamo, a cuántas cuotas se va a pagar, cuál fue el asesor que lo atendió, cuánto tiene que pagar la persona al mes, digamos como la cuota, ¿sí? Vamos a ver los intereses de esa cuota y la cuota de manejo en caso de que haya tarjeta de crédito, ¿listo? Ellos tienen que pagar cuota de manejo. Tenemos total pago mes, que sería pues simplemente la sumatoria de los tres campos, que es valor cuota, interés mes y cuota de manejo, ¿listo? Eso es lo que tiene que pagar la persona. Cuando ya realizaron un pago, ¿sí? Este ejemplo aplica solamente para los préstamos de un mes. Cuando ya realizaron un pago, pues aparece la fecha de pago y cuándo fue que lo realizaron y cuánto fue que ellos pagaron. ¿Listo? Aparece pues el medio de pago, si fue en el banco, si fue por móvil, por un PC, aparece cuánto queda pendiente en la cuota. ¿Listo? Si el cliente paga de más, pues el banco le está debiendo dinero. Si en este caso el cliente pagó de más, o si paga menos, pues quedaría debiendo una plata al banco. ¿Listo? Tenemos la ciudad en la cual se realizó el préstamo. ¿Sí? Está Barranquilla, está Bogotá, hay varias ciudades. Y las sucursales por ciudad. ¿Sí? Esa es la tabla con la que nosotros vamos a trabajar nuestros gráficos dinámicos. ¿Listo? Lo primero que vamos a trabajar en nuestros gráficos dinámicos es, pues lo primero que vamos a ver es revisar la tabla si está en condiciones de realizar un gráfico dinámico, o sea, si está bien estructurada. Para empezar el ejercicio, voy a recortar un poco mi tabla. Esto voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar 1200 registros más o menos por acá. Listo, voy a agregar unas filas para no tenerlas en cuenta en mi tabla. Listo, en mi tabla dinámica. Entonces voy a hacer lo siguiente. Lo primero, para revisar que los datos estén bien y que la tabla esté en la estructura que nos permita hacer nuestros gráficos dinámicos, es seleccionar toda la tabla. Me ubico en cualquier campo, voy a presionar control asterisco, ¿sí? O control shift asterisco, según el teclado.
¿Listo? Y cuando yo presione eso, toda la tabla debe quedar seleccionada. Nosotros validamos en los extremos de la tabla si efectivamente quedaron los datos. Vemos que llegó hasta la sucursal y que no hay columnas ocultas. ¿Listo? Y en la parte de las filas, pues estamos asumiendo que trabajamos con los 1000 registros que quedaron. O sea, no voy a tener en cuenta los que recorté, los que pasé adelante. ¿Listo? Y tenemos que observar que selecciono el último registro y que no hay ninguna fila oculta. ¿Listo? Con eso, pues sabemos que nuestra tabla está bien estructurada para poder trabajar nuestros gráficos dinámicos. Lo importante acá, después de ver esta tabla, es asignarle rangos a nuestra tabla, asignarle formato de tabla, ¿sí? El formato de tabla de Excel. O sea, en esa estructura, pues es una tabla, ¿sí? Pero Excel da unas propiedades adicionales si yo le digo que le dé un formato de tabla de Excel. ¿Listo? Como colocarle un nombre al rango y trabajarlo como una tabla. Si yo actualizo los datos, la tabla va a actualizar todos los datos, o sea, va a tomar los datos que yo le coloqué. ¿Listo? Entonces, teniendo seleccionados mis datos, voy a dar formato como tabla y escojo pues la que más me guste. ¿Listo? Voy a seleccionar esta tabla. Perfecto. Están los datos de la tabla, pues es la selección que yo hice y me pregunta si la tabla tiene encabezados. Pues sí tiene encabezados. Aquí están. Y aceptar. ¿Listo? Por visibilidad, pues este color blanco no es que se note mucho. Voy a cambiar el color de la letra en inicio. Y el color de mi letra va a ser aquí, negro. ¿Listo? Me quedo pensando. Bueno, voy a seleccionar ese color para que sea más claro lo que está en la tabla. Listo, aquí ya se observa mejor. Perfecto, cuando doy formato de tabla, pues esta tabla, o sea, digamos, ya aparecen unas opciones adicionales sobre la tabla. Aparecen herramientas de tabla y está en diseño. Listo, si quiero un formato de fila encabezado o no quiero mi fila encabezado. Perfecto, si quiero una fila de totales o no quiero fila de totales. Esta fila de totales aplica solamente, por acá está, al final de mi tabla. Tengo mi tabla, yo le puedo colocar en una fila de totales. Él me generó los totales y puedo seleccionar el tipo de total que yo quiera en mis tablas. ¿Listo? Pero esta fila de totales aplica cuando yo no voy a agregar más datos a mis tablas. ¿Listo? Comúnmente cuando se agregan más datos a las tablas, lo que se sugiere es que los totales siempre estén en la parte superior de la tabla. O sea, está el encabezado y una fila o dos filas antes, más arriba, estarían los totales, las cuentas, los cálculos que yo quiera hacer de mi tabla para que pueda agregar datos sin ningún problema. ¿Listo? Aparece alguna configuración, si quiero filas con bandas o no. Digamos que la ventaja es que el formato ya es automático. No nos toca darle formato a las tablas, sino que Excel va colocando el formato según lo que, digamos, según la configuración que tenga. ¿Listo? El nombre de mi tabla. Voy a decir que la tabla se llama base de datos, así como el nombre del archivo que estoy trabajando. Enter. Y ese es el nombre de mi tabla. ¿Listo? Mi tabla se llama base de datos. ¿Listo? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a insertar un gráfico dinámico. Listo, vamos a hacer una aplicación, o bueno, vamos a insertar un gráfico dinámico y ya más adelante vamos con el diagrama de Pareto, con ese análisis, y vamos a automatizar el diagrama de Pareto. O sea, vamos a, digamos que a generar el informe ya de manera automática. ¿Listo? Esto pues es, digamos que la idea es que sea algo bien aplicable. ¿Listo? Si trabajamos con macros, pues se va a poder aplicar demasiado en cualquier sitio. ¿Listo? Ubicado en cualquier parte de mi tabla, ¿sí? Voy a ir a insertar, en la cinta de opciones, selecciono la opción insertar, selecciono gráfico dinámico. ¿Listo? En las opciones tengo gráfico dinámico y tabla dinámica o solamente gráfico dinámico. Voy a seleccionar gráfico dinámico. Igual cuando cree el gráfico, pues el gráfico va con una tabla dinámica incluida. ¿Listo? Quiero que sea en una nueva hoja de cálculo, perfecto, y la tabla rango es base de datos. ¿Listo? Aquí observamos que está tomando toda la tabla, o sea, todo lo que sea base de datos, si yo agrego registros, van a estar dentro de base de datos, y al actualizar mi tabla dinámica, se va a actualizar, ¿listo? Le digo aceptar, y aquí automáticamente se ve la tabla dinámica, que es de donde el gráfico va a traer los datos. ¿Listo? La estructura es exactamente la misma a la de una tabla dinámica. Es la misma tabla dinámica, solo que de una vez tiene el gráfico dinámico. ¿Listo? Voy a hacer mi gráfico teniendo en cuenta mi asesor. Está mi asesor. Perfecto, tengo mis asesores. Y quiero tener el monto de lo que ellos han prestado. ¿Está? Monto. ¿Listo? Aquí tengo mi gráfico dinámico.
sale inmediatamente. ¿Listo? Por el lado que estábamos haciendo en una sesión anterior, pues saldría la tabla dinámica por aparte, yo la ajusto y después agrego el gráfico dinámico. Pero aquí quedó inmediatamente el gráfico creado, ¿listo? Vamos a ver un poquito de la configuración de este gráfico, ¿sí? Vamos a ver cómo cambiar estos números. Vamos a ver, darle un poquito de formatos avanzados ya a los estilos. Si quiero que muestre o no muestre algunas cosas, ya como algo más genérico de nuestro gráfico, ¿listo? Para empezar, pues vamos a darle formato a nuestros números. ¿Listo? Disculpe un momento que el computador está molestando. Bueno. Bueno, voy a abrir otra vez Excel. ¿Listo? 2010 no. Bueno, voy a abrir otra vez mi base de datos para seguir trabajando. Listo, la base de datos ya tiene formato de tabla. Ahorita lo que lo molestó fue la parte de los gráficos dinámicos. Pero pues esperemos que no me siga molestando ese tema. Listo. Aquí está mi base de datos, que es la que venía trabajando. Está como demorado. Bueno, voy a trabajar en Excel 2010. Estoy molestando. Vamos a trabajar en Excel 2010. Listo, la aplicación es la misma. Listo. Excel 2010. Listo. Ya vemos que tenemos nuestra tabla creada como tabla, perfecto. Aquí está. Vamos en nuestro diseño de tabla. Voy a grabar de nuevo esto.